día vamos a hablar acerca del tema de los concretos especiales. Como ustedes saben, el concreto es un insumo fundamental para la infraestructura nacional e internacional. Es un material simple, sin embargo, en algunas ocasiones específicas puede resultar un material ciertamente complejo, ya sea por los aditivos que usa o ya sea por el entorno del cual tiene que ser vaciado. Para hablar más acerca de los concretos especiales, está con nosotros el ingeniero Freddy Leca Reyes, 25 años de colegiado, especialista en concreto, y ha trabajado 10 años en la concretera Unicom, desempeñando el cargo de jefe de planta y supervisor de suministros de concreto. Actualmente trabaja en la empresa Pontlima. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero. Okay. Háblenos un poco, en primer lugar, acerca del concreto en zonas con una muy alta, digamos, 4.000 metros sobre el nivel del mar, como en algunas partes de nuestro país. ¿Qué consideraciones especiales se tienen que tomar en cuenta para el vaciado, el transporte, el curado? Buenas tardes, amigos, colegas, ingenieros. Vamos a hablar sobre el tema del concreto a más de 4.000 metros de altura. Para eso tenemos que tener varias consideraciones del agregado, el cemento, los aditivos, y para poder llegar con una temperatura adecuada. Como sabemos, a más de 4.000 metros tenemos que calentar el agua para poder llegar con una temperatura adecuada. En concreto debemos vertir como mínimo con 10 grados y a una temperatura ambiente de 5 grados. Entonces, en ese caso, para llegar a veces nos piden 16, 17 grados, nosotros tenemos que calentar el agua a través de unos chillers que con motores eléctricos se calienta para llegar a esa temperatura. En este caso, como se llama, está entre 35 a 40 grados para llegar a 17, 18 grados. Y también se usa aditivos, plastificantes, reductores de agua, para poder, darle durabilidad también al concreto, ¿no? Y en su experiencia profesional, ¿en qué situaciones ha tenido que lidiar con concreto vaciado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar? Bueno, últimamente, por ejemplo, cuando estaba en el proyecto Las Bambas, fuimos ahí, estamos a 4.960 metros, fuimos con un volumen de 350.000 cubos y vaciamos 550.000 cubos. Entonces, ahí tuvimos algunos problemas con la temperatura, a menos 3 grados. Entonces había algunas zonas que no podíamos vaciar porque teníamos el problema de la cristalización. Entonces se tenía que postergar los vaciados para otros temas. Con el agua, el concreto hemos dado 17, 18 grados, unos aditivos plastificantes y un concreto, el aditivo el contenido de aire que utilizamos sin caer entre 3 a 5% para darle durabilidad. Eso sí en Las Bambas. Después tuvimos en Cuajone, que ya era al revés, estábamos a 3.800 y teníamos que meterle hielo al agua. ¿Por qué? Porque el cemento venía en bombonas y venía a una temperatura de 60 a 70 grados, teníamos que mojar la piedra en la arena para poder llegar con 15 a 16 grados. Usted habla acerca del problema de la temperatura, el cual es un problema que podría resultar recurrente en algunas zonas de nuestro país. Háblenos acerca de los dos extremos. ¿Qué consideraciones tendría que tomarse en cuenta para trabajar con concreto en climas totalmente calurosos, ¿no? Digamos, sumamente cálidos, más de 40 grados centígrados? ¿Y qué consideraciones podríamos tomar en el otro extremo, ¿no? Para trabajar en climas bajo cero? Claro, en bajo cero ya le explicamos que hay que calentar el agua, los materiales, hay que taparlos, cubrirlos. Y en climas muy calurosos, llámese la selva, Piura, entonces ahí tenemos que mojar el agregado, mojar la piedra, mojar la arena. En algunos casos hay que meterle hielo a la poza de agua para bajar la temperatura, o también meterle hielo al mixer para poder, poder bajar y cubrirlo con unos yutes. Bajo esta misma premisa, ¿qué consideraciones tendríamos que tomar en cuenta para vaciar el concreto debajo de la napa freática o debajo de una laguna o río? Bueno, por ejemplo, en la construcción de presas, donde hay que desviar el río
y hay siempre filtraciones, entonces hay que especiar unos concretos especiales, con unos aditivos especiales también. Por ejemplo, el glenium es un aditivo que se adhiere al concreto y al momento de vaciar a través de unos pilotes, como se llama, retira el agua para poder entrar al concreto. Entonces esos tipos de aditivos utilizamos para construir presas. El glenium, dice. El glenium. Ese es un aditivo. Un aditivo especial. ¿Y exactamente para qué es el aditivo? Para poder que la fragua sea más rápida. Para que sea más rápido. Más rápida. En una obra vertical, por ejemplo un edificio de 50 pisos, ¿cuál sería la metodología para el bombeo del concreto premezclado? El bombeo de concreto está en función al elemento que vas a vaciar y también a la altura. Por ejemplo, en este caso, 50 pisos, yo tendría que ser un bombeo autocompactante, autorregulante por la longitud, ¿no? El slang, que es la trabajabilidad, está en función de la altura. Por ejemplo, si yo tengo, como se llama, 5 pisos, bombearé con una losa, bombearé con slang de 6 a 8, pero si ya tengo esta altura de 50 pisos, primero tendré que utilizar una bomba especial, una bomba adecuada. Luego el slang ya no debe ser de 6 a 8, será pues mayor a 12 pulgadas para poder bombear y llegar con el slang adecuado de 5 a 6 pulgadas, ¿no? Sí, hace un momento usted habló mencionó el concreto autocompactante. ¿Puede explicarnos exactamente qué es el concreto autocompactante y en qué caso se usa? El concreto autocompactante es un concreto que, como se llama, que es fluido. Se utiliza, por ejemplo, en zonas muy confinadas. Por ejemplo, nosotros hemos hecho esto en la central hidroeléctrica de Platanal, donde teníamos que, como se llama, bombear 526 metros y no se podía vibrar. Entonces el concreto autocompactante es un concreto fluido que se utiliza para zonas así que tienen mucho confinamiento. Claro, que no es necesario vibrar. Así es. No es necesario o sea, solito se compacta. Claro, y la relación agua-cemento es muy baja. Háblenos acerca, hemos hablado ya acerca del vaciado del concreto, cuando está el concreto cuando está en estado fluido, pero cuando el concreto ya fraguó y vemos que no cumple las características, las especificaciones técnicas necesarias, vemos que está defectuoso, ¿qué tendríamos que hacer para no tener que llegar a la decisión de tener que demoler la estructura? Claro, en ese caso hay dos cosas muy importantes, que al momento de hacer el carguío, el operador de planta se le pasó la mano y le echó mucho aditivo. Entonces ese aditivo hace que la mezcla no frague, porque el concreto normalmente fragua en las zonas cálidas, fragua 2-3 horas, en las zonas frías de 4 a 5, el fragua inicial estamos hablando, y la fragua final 10-12 horas. Pero hay casos, como usted me consulta, que se le ha agregado mucho aditivo, entonces en este caso se da un tiempo prudencial para poder no demoler 24 horas a 48 horas. Si no tenemos este problema, hay otros como se llaman, mecanismos que se utiliza, por ejemplo, las pruebas de carga, como se llama las pruebas de carga y ¿cómo se llama este elemento? Bueno, diamantina, se saca la diamantina, la prueba de carga y se ve más o menos a un determinado tiempo si cumple con la resistencia. Si no cumple con esto, ya pues tendremos que demoler. Ya es la última opción. Así es. Pasando un poco al tema de las innovaciones tecnológicas en el concreto, últimamente se ha estado hablando, se ha estado sabiendo acerca del concreto autorreparable. No sé si nos puede hablar un poco acerca del concreto autorreparable, en cuál es su ventaja respecto al concreto tradicional. Claro, los concretos autorreparables estos ya son de avanzada, que por ejemplo se usan en Estados Unidos, en Japón, pero que todavía no están muy definidos, que son resistencias mayores a 700 kilos por centímetro cuadrado, llegando a 1200, 1500, pero no se tiene todavía algo definido. Acá en Perú, esos concretos autorreparables son que, por ejemplo, si hay un sismo, no es como el concreto convencional, que se puede derrumbar todo, no, se puede
doblar o torcer. Claro, es como un concreto dúctil, una cosa Así es, así es. Entonces eso nos ayudaría en estos casos de sismo, de gran cambio, como se llama, magnitud, que se podría, que diga, agarrar una grúa y estirar a jalar, ¿no? Entonces, pero todavía no tenemos algo definido, alguna documentación que nos diga estas son las características, esto está llegando acá a Perú, Sí, Perú claro. todavía se pasarán 20, 30 años quizás o lo más. Y eso, el concreto autorreparable podría decirse que podría sustituir al concreto armado, a la armadura de acero del concreto. Claro, o sea, esto es una innovación importante que ya se ha hecho, como le digo, un edificio en Japón, en Estados Unidos, pero todavía no está Todavía está en etapa de prueba, por decirlo de algún modo, ¿no? Así es. Bueno, si es así, de hecho yo no dudo que en algún momento cualquier innovación tecnológica respecto al concreto, a los materiales de construcción, siempre va a ser bienvenido, ¿no? Porque al fin y al cabo las innovaciones tecnológicas son en pro de hacer la obra más eficiente, la obra más rápida, y si en algún momento puede llegar aquí a nuestro país y en algún momento puede desarrollarse más esta tecnología, que me parece increíble, un concreto que tenga mayor cantidad de utilidad, sería excelente. Bueno, ingeniero, ¿tiene algún mensaje final para nuestros televidentes? Sí, agradecerle la ocasión y decir pues, que el concreto a veces se dice que es un poquito caro, pero es un poco mejor para que puedan utilizar en sus construcciones, ¿no? Tiene, por ejemplo, el slam. Si yo utilizo un concreto tradicional, tengo que comprar mi arena, mi piedra, mi cemento, mi agua, y voy a echar, como se llama, al volumen. En cambio, el concreto premezclado ya viene pesado, se pesa la arena, la piedra, el cemento, tiene mejor, como se llama, trabajabilidad. Ya un control de calidad. Un control de calidad. Y como dicen los carpinteros, agüita de pasto, ¿no? Pero agüita de pasto, ¿qué significa? Echarle agua y baja la resistencia. Entonces les recomiendo utilizar concreto premezclado en sus obras, que a la larga le va a salir más beneficioso. Que de hecho en otros países la mayor cantidad de concreto que se usa es concreto premezclado, ¿no? Pero acá la mayor cantidad de concreto que se usa no es premezclado. Claro, o sea, se ha hecho un análisis, por ejemplo, el concreto premezclado en Perú se usa solamente algo de 15 a 20%, Claro. Y el resto, el porcentaje, lo utilizan como se llama el sistema tradicional. Y ahí vamos a tener problemas cuando hay un sismo, no tenemos control de calidad, no tenemos todo esto y podemos colapsar. Bueno, ingeniero, muchas gracias por su consejo, muchas gracias por haber estado con nosotros y agradecemos su presencia nuevamente en Consultorio de la Construcción. Muy amable, gracias, será toda tu oportunidad. Muchas gracias a ustedes por vernos y hasta otra oportunidad en otra edición de Consultorio de la Construcción. Hasta luego.